Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, querida iglesia. Una vez más nos estamos acompañando desde la iglesia del Redil Estadio en la ciudad de Medellín en este devocional doctrinal basado en el Catecismo de 1695, aquel que nos permite profundizar acerca de la fe, de lo que creemos como comunidad. Mi nombre es Henry Peña y hoy vamos a estar viendo las preguntas número 60 y la pregunta número 61. La pregunta número 60 dice de la siguiente manera: ¿qué se prohíbe en el tercer mandamiento? Su respuesta: el tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Y la pregunta número 61 dice: ¿cuál es la razón anexa al tercer mandamiento? Su respuesta: la razón anexa al tercer mandamiento es que, por más que los transgresores de este mandamiento puedan escapar del castigo de los hombres, el Señor nuestro Dios no permitirá que escapen de su justo juicio. Bueno, vamos a entrar a una alabanza para adentrarnos a nuestro devocional doctrinal del día de hoy. Recuerden que si tienen algún comentario lo pueden colocar aquí en la cajita de peticiones o de comentarios, o si por alguna razón tienen alguna petición de oración, déjanoslo saber en esa misma cajita de comentarios. Bueno, ya regresamos. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que nosotros Bueno, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestro devocional doctrinal con la letra C de corrección. La pregunta 60 dice: ¿qué se prohíbe en el tercer mandamiento? La respuesta es que el tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Aquí vamos a empezar a tener que identificar dos aspectos muy importantes. Uno, ¿qué es la profanación? Y dos, identificar las cosas por medio de la cual Dios se da a conocer. Entonces, yo estudié un poquito acerca de lo que es la profanación, y me dice que la profanación es como violar, deshonrar, quebrantar o desobedecer, mancillar y respetar, entre otras cosas.
Entonces, en este caso, vamos a guiarnos o vamos a sustentar esta respuesta y la vamos a encontrar en Malaquías, el libro de Malaquías, el capítulo 1, versículos del 6 al 8. Entonces voy a leer en favor de ustedes de la siguiente forma. Dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos deshonrado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar, y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen: la mesa del Señor es despreciable. El 8 dice: y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan al cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofrecen a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Bueno, entonces, volviendo al punto de lo que tiene que ver con deshonrar, en los puntos que yo di como respuesta, en este caso tiene que ver con lo que es la profanación en general. Y para lo que estábamos leyendo en Malaquías, profanar, ellos venían de como de hacer tenían unos espacios donde ellos sacrificaban animales para la expiación, o sea, para pedir perdón a Dios por los pecados o por las transgresiones que ellos cometían. Entonces Dios tenía una ley, y es que para ese tipo de sacrificios se deberían llevar los mejores animales que tenían cada persona que iba allí a sacrificar los animales. Era el más gordo, el que estuviera más sano, o sea, el mejor. El mejor era lo que uno debía sacrificar. Pero en este caso pareciera que el pueblo de Israel, pues como Dios no los estaba viendo, pues llevaban cualquier animal o ofrecían cualquier cosa y sencillamente lo dejaban pasar así. Pero finalmente Dios, que conoce todas las cosas, que Él ve nuestro corazón, Él iba a lanzar un juicio sobre este pueblo. Entonces, lamentablemente en nuestros días, eso para ese tiempo, era la manera como se debería hacer el sacrificio. Y aún así, ese pueblo llevó lo peor, pues llevaba lo más malo que tenía. Para nuestros días, deberíamos pensar que el Señor, Dios nuestro Padre, sacrificó a su propio Hijo, lo mejor que Él tenía y lo dio por sacrificio por amor a nosotros. Eso fue una muestra de cómo teníamos que nosotros presentar, digamos, las ofrendas que le damos al Señor. Y uno preguntaría, ¿respondemos de la misma manera? En esta sede de corrección, creemos que lo que le damos al Señor como ofrendas es lo mejor, o le estamos dando cualquier cosa por salir del paso, por cumplir, como un checklist, y así de sencillo. Entonces, la palabra del Señor es la ley que Él nos dejó para que nosotros podamos caminar en ella, desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento. Con el sacrificio del Señor Jesucristo viene para nosotros una nueva forma de vida. Entonces, todo a través del Señor Jesucristo tenemos que hacerlo, y deberíamos tener en cuenta que nuestras ofrendas, nuestros tiempos que dedicamos al Señor sean los mejores. Es allí donde yo pienso que deberíamos corregir. Tal vez muchos lo hagamos de esa manera, otros no tanto, y cada quien en sus posibilidades, pero sí darle al Señor con excelencia esos tiempos. Y el tema como ofrendamos a la iglesia, el tema como servimos en la iglesia, cuando atendemos un llamado de los pastores, del equipo de ancianos, de nuestra parte administrativa. Ese tipo de cosas, esos tiempos que nos piden, démoslos con honra,
porque finalmente aquí nos decías que es deshonrar al Señor, y aquí lo que tenemos es que corregir eso y honrarlo con lo que hacemos, con todas las cosas que hacemos, porque recuerden, todo lo que hacemos es creado por el Señor, todo lo que hacemos Él lo coloca en nuestro corazón, y a Él es el que le servimos, Él es nuestro Señor. Entonces, esto es lo que quería comentarles acerca de lo que tiene que ver con corrección, cómo estamos honrando al Señor a través de lo que le estamos dando. Entonces, oremos en ese sentido. Señor y Padre Santo, en esta mañana queremos colocarnos delante de ti en acción de gracias, Padre, reconociendo, Padre Celestial, que aún somos cortos, oh Dios, en nuestro ser para dar de lo mejor que tenemos, Señor. Tal vez por momentos lo hacemos con una suma excelencia, otras veces no tanto, Señor, y otras veces con poca excelencia, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, qué es lo que te estamos entregando, Señor, y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que podamos siempre darte lo mejor en tiempo, en ofrendas, en tiempos sacrificiales al Señor, en nuestras disciplinas, oh Dios, en los llamados que hace la iglesia, en tantas cosas, Señor, que como tu pueblo, Señor, te nos llamas a que nos convoquemos, a que juntos podamos vivir y experimentar lo que es una iglesia, Señor. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya regresamos con nuestro acróstico de casa. Cuando todo faltaba, Señor, sino tú que por siempre eres fiel. ¿Y quién sino tú que nos dio su palabra? Quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Bueno, regresamos a las A de asombro en este devocional doctrinal. Aquí vamos avanzando poco a poco. Bueno, en asombro. Según veíamos en los pasajes que vimos de Malaquías, vemos cómo el Señor exhorta a los sacerdotes del pueblo de Israel de una manera muy fuerte, porque Él les decía, el Dios, nuestro Dios, o el Dios de los ejércitos decía: ¿por qué ustedes hacen lo que hacen? ¿Por qué me deshonran de esa manera? Y ellos decían: ¿pero en qué te deshonramos? Como que, pues, bueno, y que ahora qué hicimos de malo. Y ese de malo es que nosotros tenemos por costumbre como olvidar las cosas con mucha frecuencia. No las atesoramos en el corazón. Entonces, la palabra del Señor como que por momentos se nos olvida y por momentos la traemos, y bueno, así es un vaivén. Pero en este caso la exhortación era fuerte, y además de eso traía un juicio. ¿Y qué tiene que ver esto con asombro? Uno se puede asombrar por cosas buenas y se puede asombrar por cosas malas. En este caso, el asombro en medio de
de esa deshonra al Señor que es terrible, pues yo me asombro de que aún Dios en medio de todo da una esperanza. O sea, Él en su bondad, en su atributo de ser un Dios bueno, de ser un Dios justo, un Dios misericordioso, Él una vez más deja notar su gran bondad. Y quiero que miremos aquí en Malaquías, ahí muy cerca donde estábamos mirando ahorita, en Malaquías 2, capítulo 2, versículo 2, que dice que si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no la han ofrecido de corazón. Entonces aquí miremos que a través de este pasaje se abren como dos puertas. Una dice, la primera que dice, si no escuchan, o sea, que parecerá ser que si no escuchan, pero a la vez está la posibilidad de que sí escuchemos, ¿cierto? Entonces, bueno, hay dos caminos, o escuchan o no escuchan. Pero si escuchamos, aquí es lo que nos permite como que dar la vuelta, reconocer, arrepentirnos y regresar, mirar que hicimos mal y empezar a caminar. Entonces, acá nosotros como pueblo, como iglesia, lo que buscamos es buscar esa santificación progresiva, que solamente a través de la palabra del Señor, día a día, podemos reconocer las cosas que hacemos malas, porque recordemos que somos vulnerables, que somos muy débiles, y pues estamos expuestos a las tentaciones. Entonces aquí el asunto es tan complejo que pareciera que no nos acostumbremos a estar pidiendo ese perdón constantemente, como hacía ese pueblo de sacrificio en sacrificio, pero era finalmente como estaba dispuesto por el Señor. En este caso lo que nosotros hacemos es buscarlo a diario, busquémoslo a diario. Aquí en este asombro, como el Señor nos permite que a pesar de nuestra iniquidad, como en ese tiempo, a pesar de que humanamente Él conoce nuestros corazones, conoce nuestra debilidad, y Él sabe que no todo lo que le damos es lo mejor. De eso tenemos que estar conscientes, hermanos, que nosotros a veces, si estamos diezmando, nos cuesta, a veces ni siquiera diezmamos, a veces damos como que una parte sí, después doy la otra, o en los tiempos de ofrendas en la iglesia al Señor, en los llamados que nos hacen, yo voy un momentico y después no voy, en los servicios que hacemos, en nuestros liderazgos, en nuestros llamados. Yo pienso que acá en estos casos, hermanos, debemos pedirle perdón al Señor, decirle, Señor, no es lo mejor que te damos. Pero darle gracias, y debemos asombrarnos porque Él nos abre la puerta de poder caminar con Él. Aún nos sigue diciendo, vengan, nos sigue llevando poco a poco, hasta que reconozcamos que a través de su palabra, a través del Señor Jesucristo, podemos llegar a la estatura de Él. Pero ¿cómo podemos llegar a la estatura de Él? Pues siguiendo sus pasos, siendo iglesia, siendo un pueblo que camina detrás del Creador de todas las cosas. Y esa es la única manera donde podemos llegar a encontrar ese perdón día a día. Recordemos que el Señor pagó por nuestros pecados a través de un sacrificio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Y a través de esto debemos honrarlo. Ese sacrificio yo creo que debe ser tenido en cuenta cada que despertemos, y honrarlo desde que amanece hasta que anochece. Entonces, hermanos, yo quiero que oremos en este tiempo de asombro por la forma como, a pesar de nuestra iniquidad, nuestra transgresión, nuestra debilidad, el Señor es misericordioso y bueno. Padre Santo, queremos darte gracias por este tiempo donde podemos reconocer, Señor, o nos podemos asombrar de tu gran bondad, de tu gran misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar día a día contigo, Señor,
reconociendo nuestra debilidad. Señor, cada día acercándonos a la cruz, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor, y caminar en tus preceptos, en tus mandatos, como tú nos llamas, oh Dios. Permítenos, Señor, a que cada cosa que hagamos, que demos, que ofrendemos, Señor, sea la mejor, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en estas verdades, Señor, de nuestra fe, Señor, como iglesia, como comunidad. Padre Celestial, te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a una alabanza y regresamos con nuestro acróstico. Hoy que hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho y nos alegramos por tu salvación. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que tuyo es todo el honor. Señor, te adoramos, nos faltan. Bueno, hermanos, entonces continuando, vamos con la S de seguimiento. Aquí vamos a continuar, para que no se nos quede atrás, la pregunta número 61, que dice: ¿cuál es la razón anexa al tercer mandamiento? Y la respuesta de la razón anexa al tercer mandamiento es que, por más que los transgresores de este mandamiento puedan escapar del castigo de los hombres, el Señor nuestro Dios no permitirá que escapen de su justo juicio. Entonces, aquí este anexo es como las consecuencias de la anterior pregunta, de la 60, de que se prohíbe profanar, y si se prohíbe, pero si yo lo hago, pues viene una consecuencia. Aquí la consecuencia es muy clara y dice: el Señor nuestro Dios no permitirá que escapen de su justo juicio. Pero hay un juicio, pero resulta que antecede la palabra justo. Dios es un Dios que es justo en sus juicios, así como lo dice acá. Entonces no nos va a dar nada que no merezcamos. Todo lo que nosotros recibimos es por merecimiento, no de nosotros mismos, sino porque es la consecuencia de alguna conducta nuestra, buena o mala. En este caso es por la prohibición que se debía hacer y que finalmente no se hacía, que era profanar o abusar de las cosas que él se daba a conocer. Entonces, bueno, para no alargarnos tanto, aquí en este tema de seguimiento, aquí quiero que, bueno, es un pasaje muy extenso, muy largo, pero yo quiero que ustedes, una vez terminemos el devocional, se tomen 5 minuticos y puedan leer lo siguiente. En el primer libro de Samuel, en el capítulo del 18 al 36, ahí podemos leer toda una historia aquí habla de los hijos de Ana, y digamos que dice es como una profanación que hacen los hijos de Elí. Ellos desobedecen, hacen cosas que no debían hacer,
Entonces, es definitivamente una historia muy asombrosa, y cómo Elí se angustiaba porque el sacrificio que él hacía iba a traer de todas maneras sobre él un juicio, porque él tenía que responder por el acto de sus hijos. Esto en el Antiguo Testamento. Entonces Elí lo que hace es que exactamente lo dice en el versículo 24 del capítulo 2: no, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. O sea que lo que Elí escuchaba no era bueno, era muy malo. Entonces, ya aquí en este caso ya había un juicio sobre Elí de manera injusta, pero por sus hijos no ser, digamos, como atendidos a momento por su padre Elí, es como que Elí sufre las consecuencias del pecado de sus hijos. Entonces, en este tiempo, pues ya gracias a la misericordia y al amor del Señor, del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, nosotros ya no estamos como en esta ley. Pero sí, como iglesia, yo quiero animarlos a que podamos acompañarnos los unos a los otros en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, podamos hacer seguimiento a nuestras mismas debilidades, porque las debilidades son las que finalmente nos permiten como o sostenernos o caernos, pero a veces son tan fuertes que pareciera que es más dado a caer que a sostenernos, pero eso va en la medida de nuestra fe. Pero para esto se requiere el acompañamiento de su iglesia, de que oremos los unos por los otros, que nos acompañemos unos con otros, que nos sirvamos unos a los otros. Y esto como iglesia, como una comunidad. Recordemos que la iglesia es el pueblo de Dios. Y digamos que para este caso, el efecto debe ser de sostenimiento. Cuando nos acompañamos, cuando nos confesamos unos con otros, cuando nos ponemos a cuentas unos con otros, estamos haciendo el seguimiento a nuestra fe. Y aquí yo pienso que lo importante es que si bien es cierto por alguna circunstancia, pues caemos y defraudamos al Señor, lo deshonramos, porque también parte de profanar es como también desobedecer, o sea, deshonrar su nombre. Y eso está de continuo en nuestro corazón, pero cuando somos fieles a la iglesia, cuando somos fieles a su palabra, cuando tenemos un devocional, cuando nosotros nos dejamos enseñar, el Señor obra en nuestras vidas. Y el efecto es la salvación, el efecto es la reconciliación, el perdón. Y esto es lo que nosotros debemos trabajar día a día. Recordemos que a la final o a la postre, todas estas disciplinas y todo lo que nosotros hacemos apunta a una vida eterna, que es el mayor galardón. Allí es donde debe estar nuestro mayor tesoro. Y eso se logra siempre que estemos cogidos de la mano del Señor, que estemos caminando en comunidad, en la iglesia, con los hermanos, y orando unos por otros y apoyándonos unos con otros, en fin, viviendo una iglesia en comunidad. Entonces, hermanos, yo quiero que oremos acá, que a pesar de nuestra debilidad, el Señor nos permite vivir en una comunidad. Entonces, hermanos, oremos. Señor y Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos permites o nos has puesto, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, para acompañarnos los unos con los otros, de aconsejarnos unos con otros, de ponernos a cuentas unos con otros, Señor, siempre mirando tu ejemplo, que tú llegaste para servir y no para ser servido, Señor. Allí es donde tú diste tu vida, Señor, en la cruz, que así podamos nosotros, Señor, caminar, Señor, en ese andar, Señor, de acompañarnos y de levantarnos unos con otros, de sostenernos, Señor, como iglesia, como pueblo, Señor.
Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos atender, Señor, las enseñanzas de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, a través de tu palabra dada por pastores, ancianos, Señor, aún por los mismos hermanos cuando nos acompañamos, que podamos ser atentos, Señor, a lo que tú cada día nos hablas, Señor. No desechemos nada bueno, Señor, pero sí lo malo, Señor. Ayúdanos a caminar en fe, Señor, en armonía, en comunidad, con alegría, con gozo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos para una nueva alabanza y ya regresamos. Bueno, hermanos, ya para finalizar, continuamos con la A de aliento. Aquí, pues la verdad pareciera difícil hablar de aliento frente a la conducta de un pueblo israelita tan duro de corazón, tan irreverente frente a los mandatos del Señor. Remitámonos un poco a la pregunta 61 para ver que siempre hay una esperanza mientras reconozcamos nuestra iniquidad y nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Aquí en la pregunta vemos cómo el juicio del Señor recae sobre uno y no sobre todos. Él habla que en la pregunta 61 nos dice que la razón anexa al tercer mandamiento es que por más que los transgresores de este mandamiento pueden escapar del castigo, aquí habla de que por más de que los transgresores, o sea que hay transgresores y no transgresores. Qué alivio, la verdad, que hoy en día podamos por la misericordia del Señor ser ese remanente o ese pueblo que no transgredió el pueblo, que no somos transgresores, digámoslo de una mejor manera. Entonces, aquí se habla muy claramente del grupo de los transgresores y quiero que miremos un poquito en Deuteronomio, ya como la última cita que podamos remitirnos para sustentar esto. Esta pregunta es Deuteronomio 28, 59 al 58, que dice que si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. Bueno, acá en esta parte, digamos que vemos que el Señor extiende misericordia. Él extiende misericordia al dejarnos la posibilidad de cuidar o no. Aquí el Señor, más que en sus juicios, Él nos deja entrever que hay una posibilidad. Aunque la gran mayoría del pueblo era un pueblo irreverente que lo había deshonrado, también Él conocía que en medio del pueblo que caminaba habían personas que no transgredían de corazón al Señor. Entonces, aquí nos permite y nos llama a que pongamos en práctica las palabras de la ley de nuestro Dios. La palabra de Dios, que es la que tenemos, la que debemos atesorar en nuestro corazón, que es la que debemos cuidar y
y la que nos permitiría en todo tiempo reflejar el amor de Cristo, nuestro Señor. Yo creo que acá, digamos que si alguno de nosotros o algún hermano que nos está viendo ve que es una posibilidad de que estemos pasando por dificultades, o que estés pasando por alguna dificultad, por el desconocimiento del Evangelio, por el como hombres pecamos y caemos o nos equivocamos en nuestras decisiones, pensemos o reflexionemos en estas palabras y volvámonos de corazón en arrepentimiento y fe al Señor, y el Señor hará. Esto es una verdad, y yo quiero que lo importante acá, como dice el versículo 28, es que el 58, perdón, si no cuidas de poner en práctica. Hablemos de poner en práctica. Volvámonos, cambiemos nuestro actuar. Tal vez pueda tener mucha dificultad, pero pensemos en lo que con la ayuda del Espíritu Santo y siguiendo su guianza y los preceptos del Señor que están escritas en su palabra podemos lograr. Señor y Padre Santo, queremos darte gracias en este tiempo, Señor. Queremos orar, nos postramos delante de ti, Señor. Una vez más, Señor, en este espacio de devocional, pidiéndote, Señor, que tú nos permitas, Señor, en todo tiempo escuchar tu palabra, cuidar de lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Permítenos buscarte, Señor, de día y de noche con excelencia. Padre, que sea de continuo, Padre Celestial, nuestro clamor a ti, la búsqueda a ti, Señor. Que sea constante, Padre Celestial. Padre Santo, ayúdanos y como iglesia podamos caminar en estas verdades, Señor, que tú nos traes cada día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir siempre alentándonos, Señor, por tu palabra, por la esperanza que hay en ella, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Y si tú crees que ha sido edificación para ti este mensaje, compártelo con amigos, con familiares. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.